El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, y también lo pueden ver por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22, Bogotá, Intermedia, Colombia.com y televisión en vivo. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores para traer el mensaje de la palabra del Señor. Es lo que el Señor quiere en todo momento y en todo lugar, que su palabra se difunda, así como las aguas cubren el mar, la palabra llena todo lugar y toda casa que dispone su corazón y que cree en su poder y su inmensa misericordia. Dios es un Dios justo, misericordioso y eterno, a pesar de la rebeldía que nos muestra siempre en su palabra del pueblo natal, Israel. Así también nos muestra en estos tiempos la rebeldía de aquellos que no quieren entender, no quieren comprender que hay un Dios que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres, y que gracias a su infinita misericordia y su poder fuimos nosotros rescatados, porque estábamos allí también muertos en delitos y pecados, pero ahí se extiende su misericordia con la figura de la muerte de su Hijo allí en la cruz. Nos dio la oportunidad de ser hijos adoptados, hijos suyos, y podemos clamarle Abba Padre. Entonces, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para traer el mensaje que es de el Todopoderoso. Dice en la palabra del Señor en el Salmo 106, vamos a leer unos versículos en los cuales el Señor es el que nos va orientando y nos va guiando qué es lo que nos quiere siempre mostrar. Dice el Salmo 106, vamos a leer, dice: la rebeldía de Israel, dice, aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces comienza este salmo con una alabanza al Todopoderoso, al Dios que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos permite estar en todos estos tiempos difíciles, en el paso por este desierto, que es el transcurso de nuestras vidas, y en este mundo en el cual está totalmente lleno de maldad, lleno de oscuridad, un mundo que está totalmente en tinieblas, y Dios nos ofrece como luz para que nosotros podamos alumbrar en medio de tanta tiniebla, llevar su mensaje que lleve a los hogares ese mensaje de amor, de ganas, de que hay un Dios que nos está orientando, que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que nos sustenta, que se manifiesta
continuamente en nuestras vidas si creemos verdaderamente, si nos arrepentimos de las malas obras en las cuales nosotros también estábamos sumidos, estábamos allí muertos en delitos y pecados. Dice el Señor: ¿quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién? El que cree. Porque las obras del Señor, dice la palabra de Dios en Juan 6:28 y 6:29, en el libro de Juan 6:28 podemos nosotros comprender cuáles son las obras del Señor. Juan 6:28 y 29 dice la palabra del Señor cuando le preguntan al Todopoderoso de qué se tratan las obras. Entonces, todo tenemos nosotros en su nombre, sustentarlo es con la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es espiritual y Dios quiere que esa palabra, como Él nos la ha revelado, así también nosotros la expongamos por su revelación. Dice el libro de Juan, ahí lo tiene, Juan 6:28, hermano, aquí está. Juan 6:28 dice la palabra del Señor para que nos sustentemos siempre en su palabra, que toda la palabra es verdad. Dice el Señor: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta que le hacen al Señor estando allí en carne. Respondió Jesús, o sea, directamente el Señor responde, ¿sí? Esta es la obra de Dios, o sea, esta es la obra del Padre, porque Cristo es el mismo Dios, sino que ahí estaba manifestado en carne y habla del Padre, o sea, de Él mismo, pero ya en la figura del Señor. Que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que creáis en su Hijo Jesús Cristo. Es la figura de su Hijo que Él envió en forma de ¿qué? En forma de pecado, en forma de carne, ¿sí? Entonces el Señor nos da todas estas enseñanzas y nos muestra cuáles son las obras del Señor. Que creáis en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesús Cristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, lo acaba de manifestar también en 1 de Juan 5:20, ¿sí? Y Él vino a traernos ¿qué? El entendimiento para que lo conozcamos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es Dios, ahí nos está hablando que Él es el mismo Jesús Cristo, es el mismo Dios verdadero. En el Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre Dios, como Jehová, como uno de los nombres que tiene el Señor, como el gran yo soy, ¿sí? Pero acá es a través de su Hijo Jesús Cristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, al creer en el que Él ha enviado, ese creer en su Hijo, es lo primero que el Señor nos hace énfasis. El que no cree en su Hijo, entonces se quedó ¿dónde? Se quedó en la ley. Como el pueblo israelita natural, se quedaron totalmente en el Padre Dios. Para ellos, ya para algunos que ya se han arrepentido y han creído en la parte mesiánica, o sea, en Cristo, allá le dice Mesías, el Mesías en Israel, ¿sí? Ya hay una porción, hay un remanente que ya se ha arrepentido y que ha entendido la venida de su Hijo Jesús Cristo, más el otro pueblo todavía está en rebeldía. Por esto este salmo nos hace un énfasis en la rebeldía de Israel. Estando Él en carne, no creyeron en su Hijo Jesús Cristo y se quedaron en la ley. Hasta hoy en día están todavía en manifestaciones de la ley. O sea que la venida de Cristo no les ha servido a la gran mayoría, no les ha servido para ninguna transformación, para ningún arrepentimiento, sino que se quedaron en las obras de la ley. Mas nosotros, por eso comienza con un aleluya,
con un darle gloria a Dios, que sin verlo creímos. Sin estar allí en carne, nosotros creímos. Esa es la fe verdadera que Dios ha colocado en nuestros corazones, y es el gozo que sentimos hoy de poder llevar a través de los medios que también el Señor lo estipulaba allá en el Salmo 104, que la palabra de Dios se iba a extender a través de los vientos, a través de las ondas hercianas. Entonces esa parte se va cumpliendo y nosotros somos parte de ese cumplimiento de la palabra del Señor, porque nos hemos arrepentido, porque hemos creído, porque no queremos estar ya en esa rebeldía en la cual el pueblo natural de Israel está todavía, en la gran mayoría, pero ya la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Romanos que por la transgresión de su pueblo Israel tuvimos nosotros la oportunidad de entrar a la salvación, ¿sí? Cristo Jesús. Entonces es el gozo que hoy nosotros sentimos a tener a Cristo en nuestro corazón, y es lo que el Señor quiere para que tú que estás allí, quizás por primera vez, también entres a comprender qué es tener al Dios verdadero dentro de nosotros. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos aquí a través de este pasaje del Salmo 106, que hay una rebeldía en su pueblo natural, y hoy en día se manifiesta una rebeldía en aquellos que no han querido comprender y entender que hay un Dios inmensamente poderoso que nos hizo y nos formó desde el vientre de nuestras madres, en un Dios que es espíritu, que nos lo muestra en Juan 4:24, y por lo cual la gran mayoría, como Dios es espíritu, no lo ve, hace y deshace, y a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces Dios nos muestra la parte espiritual, que es la de la cual nosotros estábamos totalmente ciegos, y a raíz de la caída de ese velo con la muerte allí en la cruz, se cae el velo y podemos ver nosotros esa parte espiritual que estábamos nosotros totalmente ciegos. Amén. Entonces dice el número 3, 106:3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. En todo tiempo. Hacer justicia es tener a Cristo en nuestro corazón, porque es la única forma de que nosotros podamos manifestar justicia, es cuando está Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos esa verdad absoluta que habla la palabra de Dios en Romanos 9, que verdad digo en Cristo. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando la verdad absoluta, indivisible, inconmutable, que es la única que nos transforma, que nos cambia, en la cual nosotros podamos creer, porque la verdad que el mundo nos ofrece es una verdad totalmente relativa. Lo que hoy es, mañana ya no es, ya mañana el hombre lo cambia a través de la misma tecnología. Lo que hoy nos sirve, mañana ya viene otros instrumentos, otros aparatos modernos, y lo que hoy tenemos acá al frente ya es obsoleto para el día de mañana. Es el cambio, es la transformación, o sea que la verdad absoluta únicamente es Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos ese poder de Dios, podemos nosotros emitir un juicio con su Santo Espíritu, con su poder y con su inmensa misericordia que Él nos provee, porque Él tiene misericordia del que tiene misericordia, y es clemente para con el que es clemente. ¿Sí? Es una potestad absoluta, única del Dios del cielo, que se manifiesta en los hogares que han creído. Y lo que quiere el Señor es que la palabra de Dios llene tu hogar, para que recibas todas las bendiciones que Él tiene preparadas para los que han creído de veras, para los que se han arrepentido de un corazón contrito y humillado delante de Él. Dice el 4, acuérdate de mí, oh Jehová, o acuérdate de mí, oh Señor. ¿Sí?
según tu benevolencia para con tu pueblo. Es según la benevolencia que viene de todo lo bueno que viene ¿de qué? Del Señor, según tu benevolencia. Dios es el que juzga. Romanos 2:16 siempre nos muestra esa figura que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. O sea que el Evangelio es importante tenerlo en tu hogar, tenerlo en tu casa, tenerlo en tu corazón, porque allí el Señor es el que va a mostrar su benevolencia. Si la palabra de Dios verdadera está en ti, Dios es el que juzga, no nosotros, porque todos nosotros, mientras estemos en esta carne, somos pecadores, pero ya no militamos con el pecado, porque tenemos un Dios vivo que nos está viendo, que nos está observando cada día nuestras acciones y nuestras obras. Si tus obras buenas son mayores, Dios es el que va a juzgar si vas para salvación, y si tus obras malas son mayores, vas para condenación, pero eso lo juzga el Señor. Por eso dice, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, o sea, a través de su Hijo, de esa manifestación maravillosa que dio a través de su Hijo para que todos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados pudiéramos entrar a ser ya adoptados como hijos suyos y poder hoy, como nos lo muestra el Señor, poder traer su mensaje que es para ti y para cada uno de nosotros, para que te arrepientas verdaderamente y comiences a conocer que el pueblo israelita natural siempre ha sido un pueblo rebelde y duro de cerviz. Dice Romanos 10:21, es un pueblo duro de cerviz. Y en este tiempo, el pueblo que no ha querido comprender y entender que hay un Dios que vino por ti en forma de pecado a través de su Hijo, que dio la vida por cada uno de nosotros, es el que nos va a juzgar. Y Él quiere es levantarte de ahí, de ese estado en el cual estás totalmente muerto en delitos y pecados. Pero Él nos da esa promesa desde Isaías 59:1, donde dice que Él todavía tiene en sus brazos extendidos para perdonar, para que entres al conocimiento verdadero, para que te arrepientas, para que comiences a llenar tu hogar de la palabra y comiences a recibir esas bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de su pueblo que ha creído verdaderamente. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios porque el Señor verdaderamente nos habla por medio de su palabra. Es la palabra del Señor. Es toda la palabra del Señor que Dios nos ha dejado, que es el testamento, que es la luz, la bitácora, el faro, para que nosotros podamos tener esta parte espiritual y poder nosotros hablar del Señor y de lo que el Señor quiere que nosotros pongamos por obra y hacer su voluntad, porque es la palabra del Señor, no es la palabra del hombre, ni mandamientos de hombre, donde este último tiempo el hombre se ha revelado, nos está diciendo el Señor en ese salmo, con su enseñanza, con sus mandamientos, con sus estatutos. No queremos saber nada de la palabra del Señor, sino que oímos son palabras necias y palabras extrañas. Eso sí, le abrimos las puertas de nuestro corazón a cosas que son bajas, terrenales, que son pasajeras, temporales, pero que estamos nosotros viendo con nuestros ojos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que palpamos. Esa parte terrenal es la que nosotros queremos tener. Nosotros no queremos venir al mensaje espiritual, que es
la parte del Señor, la parte de la leche espiritual, el cual nos da un crecimiento, porque hemos de crecer en nuestra vida espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, de la parte material, de la parte terrenal, de la parte que vemos, de la parte natural, de la parte de afuera, de la parte cosmos. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón, y Dios quiere es que nosotros vengamos al Señor a oír cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido a nuestra mente, a nuestro corazón. Son cosas espirituales, son reveladas para los que le aman, para los que buscan esta parte que estaba perdida en nosotros de la imagen y semejanza de Dios, que fue entenebrecida por la desobediencia del hombre y el pecado. Nuestros primeros padres recibieron la desobediencia y se apartaron a esa parte de la obediencia y el conocimiento de Dios, y quedaron actuando solamente con la parte de lo que ellos creían, la parte de los sentidos externos, mas la parte espiritual fue quitada, fue desechada, fue entenebrecida. Pero nosotros somos seres espirituales, el cual tenemos que despertar con el Señor, que es el Verbo, la palabra hecho carne en nosotros, porque es la palabra de Dios. En el principio, Juan 1, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora el Verbo es el Señor, la palabra de Dios, que es poderosa para despertarnos de ese estado inconsciente donde estábamos dormidos, y levantarnos y resucitar para poner la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas pasajeras y temporales y terrenales que el hombre busca y queda sin recibir la misericordia y el perdón de Dios de nuestras transgresiones y nuestros pecados, por haber faltado el temor a Dios, que es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, toda ciencia, la parte espiritual que nos trajo Cristo. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo, salido de él unigénito, Juan 3:16, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos una parte terrenal y tenemos una parte eterna, una parte donde nosotros un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, y esa parte está abandonada. Esa parte no la queremos venir a tomar, y por lo tanto vienen designios de muerte, de destrucción, como lo estamos viendo con tus propios ojos, dice el Salmo 91. Verás la recompensa del impío, del que rechaza a Dios, del que rechaza la parte espiritual, del que rechaza la palabra del Señor, que es la que Dios nos ha dejado para que nosotros tengamos una vida en abundancia, una vida próspera, una vida de bendición, no una vida de maldición, por haber faltado el temor en ti, que es la luz que el Señor nos dio a través de su Santo Espíritu. Nos dejó esa parte de Él para que nosotros pudiéramos volver en sí y poder buscar el reino de los cielos, que es Cristo Jesús, y poder salir de este estado bajo, terrenal, rastrero, horizontal, y levantarnos, porque esa luz nos ha iluminado. La luz vino al mundo y el mundo estaba en tinieblas, y la luz resplandeció, pero el mundo está todavía en esas tinieblas y no ha querido venir a esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, y vino a darnos el entendimiento y el conocimiento. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es Inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es nuestra palabra, no es lo que estamos nosotros hablando, diciendo, discerniendo, interpretando, anunciando, pregonando. No es la palabra nuestra, es la palabra del Señor. Tenemos que ir a las escrituras, porque el Señor dice: vosotros mucho erráis por no tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a estar llenos de errores, porque solamente actuamos con nuestra mente
no más baja la parte natural que nosotros toda la vida hemos alimentado. Nuestro espíritu y nuestra mente lo hemos alimentado con cosas vanas, ¿ya? No nos hemos acordado del Creador. Dice el Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es donde más nos desordenamos nosotros, para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento. Entonces vamos a tener un proceso donde nosotros pasamos de un estado a otro estado y vamos envejeciendo. Y viene que al final de la jornada, cuando tengamos los 60, 70 años, nosotros estamos vacíos, huecos, deshidratados, sin nada de lo espiritual, secos, sin agua, ¿ya? Y Dios no quiere que nosotros estemos y entremos a ese estado el cual vamos a pedir, tengo sed, por faltarnos el agua viva, que es la parte que el Señor nos dio. Danos de beber de tu agua, Señor, para no tener sed jamás, le dijo la mujer samaritana al Señor cuando se le presentó en vivo y en directo. Entonces es importantísimo, nosotros por fe hemos entrado a ser ese pueblo de Dios y a recibir la salvación, la enseñanza. Dice la palabra de Dios, toda la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y nosotros tenemos ese privilegio de tener y escudriñar las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Señor nos da esa parte espiritual para que nosotros podamos tener esa parte de la luz del Señor, para que nosotros interpretamos qué es lo que está diciéndonos el Señor, el cual Él es el inspirador de toda su enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis, y de ahí no podemos ni quitar ni añadir del libro, porque entonces entraríamos a hacer las sectas, que empiezan a quitar o añadir de la palabra de Dios, y el Señor dice que mutilan el cuerpo del Señor. Entonces nosotros no podemos entrar a tener sino un conocimiento pleno del Señor, el pleno entendimiento, el pleno conocimiento que nos lo da la luz, que es el Señor que vino al mundo para darnos esa vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que nos está hablando hoy el Señor, para redarguir cuando nosotros estamos en desobediencia y tenemos que corregirnos, porque tenemos que arrepentirnos. El Señor dice, arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva, porque el Señor nos salvó del pecado y la muerte y nos despertó. Estábamos muertos en delitos y pecados, porque estábamos desconectados verdaderamente de esa imagen y semejanza de Dios, el cual en el principio fuimos creados. Desde antes de la fundación del mundo entramos a esta materia, a este cuerpo, pero teníamos la comunión con el Señor, la parte espiritual, y nosotros no la podemos perder por cosas bajas, por cosas terrenales, por cosas materiales. Nosotros no podemos perder esa imagen y semejanza de Dios, porque venimos a ser probados, y un día vamos a volver al Padre Dios, Padre nuestro Señor Jesús Cristo y Padre nuestro, y tenemos que tener el vestido de gala, que es el Espíritu Santo, para poder volver otra vez a entrar a ese reino de los cielos, el cual nosotros no lo podemos perder el vestido, perder la parte espiritual, como cuando salió del arca el cuervo y salió la paloma, y el cuervo no volvió porque se quedó con lo bajo, lo terrenal, este mundo, las cosas materiales, lo corrupto, pero la paloma volvió a Dios, porque era esa parte espiritual donde volvió a reconocer otra vez la parte imagen y semejanza de Dios que el Señor nos había dado desde el principio. Y dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar. No es por nosotros, es la palabra del Señor, ¿ya? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solamente justificados por esa fe en Dios podemos tener paz para con Dios y tener reposo. Si nosotros no venimos a esa semilla, a esa simiente, a esa palabra de Dios, pues vamos a ser perdedores, no vencedores, porque vamos a tener solamente una parte donde nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, porque todo nuestro ser, somos templo de ese Dios viviente, cuerpo, alma y espíritu, tiene que estar unificado, tiene que ser uno solo. Entonces, al tener la parte espiritual,
pues vamos a nosotros a tener el gozo de la salvación, vamos a tener la fuerza, el ánimo, la energía vital, las fuerzas, vamos a tener posesión de las cosas, de las añadiduras, las cosas materiales, las podamos disfrutar, pero sin el Señor nada podemos hacer. Entonces Dios quiere es que la palabra de Dios que nos está diciendo el Señor, ¿con qué autoridad hablamos nosotros? Es con la palabra del Señor, que nosotros estamos discerniendo esta parte espiritual que nos está diciendo el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros nos gozamos en la parte espiritual porque tenemos que buscar del reino de Dios. Dice el Señor que se ha acercado, que es Cristo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Hay que buscarlo porque no solamente nosotros nos dejamos robar el vestido espiritual que Dios nos lo dio a través nuevamente de tener al Señor. Leamos la parte que no podemos dejar perder en nuestras vidas, porque Dios nos la ha regalado, la descendencia, la familia, la genética, todo viene de Dios, ya, todo viene del Creador. Amén. Génesis, dice la palabra de Dios en Génesis 1. Gloria a Dios. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre? El hombre desde el principio tiene la imagen y semejanza de Dios. Tiene el poder de Dios para que podamos dominar las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en todas las cosas hechas. No tenemos excusa, tenemos un Creador que nos ha dotado de toda la creación para que nosotros podamos disfrutarla, podamos nosotros cuidarla, no destruirla. Porque dice que el hombre que ha perdido esa imagen y semejanza de Dios, que nos está hablando hoy desde el principio en Génesis, por eso toda la palabra es inspirada por Dios, ¿ya? Entonces nos está enseñando que el hombre venía con imagen y semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza de Dios es buena, no de destrucción ni de muerte, acabar con la heredad de Dios y la estamos destruyendo con todo lo que estamos viendo ya de el hombre impío, donde está sufriendo unas olas de calor, está sufriendo de hambre, está sufriendo de necesidad, de padecimientos, enfermedades, porque todo lo ha corrompido, ¿ya? No ha querido tener esa imagen y semejanza de Dios, la ha desechado, la maldad del hombre lo ha corrompido y todo está corrompido, los alimentos están contaminados por las radiaciones que el mismo hombre bestia, sin imagen y semejanza de Dios, que nos está hablando hoy, somos creados a imagen y semejanza de Dios, destruye los mares, destruye los ríos, hace cosas indebidas que con el tiempo van a causar destrucción y muerte. Y nuestra descendencia que viene en la genética, ¿qué va a tener nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros nietos, bisnietos y todo esto que viene a través de lo que estamos viendo, de las cosas hechas? Todo viene en destrucción y muerte. El calentamiento se va a calentar debido a la capa de ozono que la ha destruido el hombre con toda esta tal llamada ciencia que no ha hecho sino tener un poco de cosas químicas que están destruyendo los mares, los ríos, los alimentos. Vamos a comer un alimento de un pescado o de un pollo y no tiene un proceso debido de crecimiento, sino que lo que antes comíamos y se demoraba, ahora todo es instantáneo. Un pollo a un mes, un pescado a un mes, todo deteriorado por el mismo hombre que ha metido la mano en la creación de Dios. Entonces hay destrucción y muerte, porque el hombre dice que el hombre no es sabio, porque no ha querido tener la sabiduría de Dios, porque canceló y desechó el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo tomó él y se quedó con lo malo y desechó el bien, que es esa parte espiritual. Entonces el hombre destruye, causa muerte, causa por quitar el pacto de Dios,
o sea, no tener alianza ni comunión con Dios y estar en enemistad con Dios. Pero el Señor dice, vuelve en amistad con Dios para poder que vuelvas a tener paz, en Job 22. Pero no queremos tener amistad con Dios, sino que solamente le ponemos cuidado a doctrinas y mandamientos de hombre que son sabios terrenales. ¿Qué es un sabio terrenal? Un sabio terrenal es que causa destrucción, ¿ya? Causa unos inventos, pero para destruir, no para construir. Entonces, la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, destructiva, baja, porque no ha querido tener los pensamientos de Dios, no ha querido tener el pacto de Dios, no ha querido tener los mandamientos, los estatutos y preceptos de Dios, y hace lo que Él quiere, ¿ya? Mire lo que nos está diciendo el Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pero la perdimos porque fuimos transgresores y desobedientes. Y señoré en los peces del mar, ¿ya? En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero no tiene control, el hombre no tiene control sobre esto, lo que nos está diciendo el Señor. Hay un descontrol tremendo porque el hombre ha perdido la imagen y semejanza de Dios. La perdió y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos hoy? No vemos paz ni alegría, ¿ya? Vemos quejas, lamentos, puras lamentaciones. ¡Ay, qué calor! 50, 40 grados. Aquí, bajo la sombra, ¿cómo será en otras partes donde hay desiertos? Entonces, ¡ay! Entonces no vemos sino el ay, ¿ya? Parecemos un cóndor, con dolores por toda parte, con enfermedades por los alimentos que están mal procesados y los estamos consumiendo contaminados, por todo lo que está sucediendo, donde para sacar un gramo de oro hay deforestación en los páramos, hay deforestación en las selvas, donde se está completamente la hacha del hombre está destruyendo todo el oxígeno que tiene la tierra. Entonces va a haber un calentamiento que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, y lo que viene tenemos que nosotros soportarlo, porque no hemos querido nosotros volver en amistad con Dios para que tengamos paz, dice el Señor, para que seamos más espirituales que bajos, terrenales y temporales. Entonces, todo, dice, lo que está sujeto, le dio el poder Dios al hombre, con su imagen y semejanza de Dios, para que las cosas las sujetara, no que las cosas nos sujeten a nosotros y nos volvamos esclavos. Entonces hemos perdido esa parte espiritual, dice el Señor. Por eso Dios nos volvió a amar y dio esa parte espiritual a través de Cristo, porque el fin de la ley y el pecado es Cristo. Antes de Cristo dice el Señor, todo era transgresión, muerte, destrucción. Después de Cristo es vida, abundancia, perdón, misericordia, gracia. Pero tenemos que venir a Cristo para tener una nueva creación que la habíamos perdido por la desobediencia desde el principio, donde el hombre con la parte que Dios le regaló a él, su mujer Eva, venía a tener una descendencia, y esa descendencia era para que nosotros pudiéramos disfrutar de las cosas hechas, de todo lo que Dios ha creado, para que nosotros pudiéramos alabar y adorar a Dios y tener una vida en prosperidad, en paz, en amor, en gozo perfecto, porque teníamos esta parte, esa comunión con nuestro Creador y nuestra parte espiritual, y teníamos el temor a Dios, que era la luz, el conocimiento, la sabiduría, y no tener una mente entenebrecida, porque una mente entenebrecida se vuelve corrupta, de muerte, de robo, de destrucción, de adulterio, de fornicación, de lascivias, de lujurias, de avaricia, de codicia, de engaño, de mentiras. Esa es la mente del hombre ahora, completamente corrupta, contaminada por haber cancelado y desechado la imagen y semejanza de Dios que Dios nos había dado desde el principio. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, 26, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, mire desde a dónde
va esta parte donde el hombre se ha corrompido, ¿ya? Y las cosas creadas de Dios las ha alterado, las ha adulterado y se ha vuelto prevaricador de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos, del pacto de Dios que ha hecho con el hombre, el cual le dio toda la creación para que él pudiera sojuzgarla y poderla dominarla, no que la naturaleza te domine, porque todo está bajo el poder del Señor si tenemos esa parte espiritual, porque es benigno, es bueno, agradable, no de maldad, de destrucción, de maltrato. Mire lo que está diciendo el Señor: varón y hembra los dejó. Y el mismo Génesis al principio dice 2:24, por tanto hay una orden del Señor, el cual nos está hablando de esa descendencia que viene de Dios. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban completamente en la comunión del Señor. Pero el Señor creó esa parte del sexo, que es varón y hembra. Lo demás sobra. Varón y hembra es un estatuto del Señor, el cual el hombre tiene una mente reprobada y se ha alejado de esa parte espiritual, imagen y semejanza de Dios, y completamente la palabra del Señor la ha prevaricado y está haciendo cosas desagradables, como estar en unión mujer con mujer, hombre con hombre, un poco de cosas corruptas que nos dice el Señor en la palabra de Dios, el cual somos transgresores, y después no queremos que nos venga destrucción, muerte y se nos venga mal encima. El Señor nos dejó estatutos, mandamientos, el cual nosotros tenemos esa parte espiritual y tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar esa parte espiritual que nos ha dado el Señor y no ser transgresores, porque Dios no puede ser burlado. Horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque todo lo que vemos es vivo, viviente. Todo lo que respira alaba al Señor, las aguas, los ríos, los animales, la fuente de las aguas, los mares, los páramos, todo viene de un Creador, pero el hombre ha convertido esto en destrucción y muerte, en una sabiduría terrenal, diabólica, destructiva, el hombre bestia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere es que nosotros seamos verdaderamente volver en amistad con Dios para poder que haya paz, porque es importantísimo tener esa comunión y volver otra vez a recuperar esa imagen y semejanza de Dios que nos la da Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, de muerte, de destrucción, de desgracias, de desventuras. Cuando estamos en Cristo, tenemos otra vez de nuevo, esa imagen y semejanza que perdieron nuestros primeros padres. Ya no estamos en desobediencia, nosotros haciendo cosas negativas, cosas indebidas, como el sexo desordenado, el cual en este último tiempo completamente las personas tienen una mente reprobada y han creado disque otro sexo. No hay sino un sexo, nos acaba de decir el Señor: varón y hembra, mujer y hombre, y de ahí viene la descendencia. De ahí viene la unión entre el hombre y la mujer, viene el matrimonio y de ahí viene la descendencia, en la genética, en los genes, vienen los hijos, pero a imagen y semejanza de Dios, no hay imagen y semejanza del padre diablo, el cual quieren hacer la voluntad del padre diablo, matar, robar, destruir, engaño, mentira, venganzas, odios, rencores, todas esas fuerzas del mal. Dios no nos hizo así. Eso es la transgresión. El mal no es de Dios. Tu maldad, Jeremías 2:19, tu maldad, el mal, te condenará. No es Dios, por haber faltado el temor en ti, por haber perdido la imagen y semejanza de Dios que nos dio Dios desde Génesis 1, 26, 27, para que señoreáramos la creación, no que la creación se enseñoreara a nosotros, causando destrucción, y ya no tenemos ni refugio, no sabemos dónde nos vamos a refugiar, a dónde nos vamos a meter,
Hermanos, si el Señor dice que el sol se calentará 7 veces más, son principios de dolores. ¿Cómo será después para nuestra descendencia? Dios tenga misericordia de nosotros y vuelve en amistad con Dios. Job 22, para que tengáis paz y tenga más oro que plata, o sea, que seas más espiritual que la parte material, porque la parte material un día se va a terminar, mas la parte espiritual es eterna, es la eternidad que Dios nos brinda a todos nosotros, de volver otra vez con esa imagen y semejanza de Dios, que Dios nos la dio y nosotros no podemos perderla. Nosotros tenemos que recuperar el vestido otra vez de nuevo, que nos lo trajo Cristo y nos dio su Santo Espíritu, que es la imagen y semejanza de Dios para toda su creación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es evidente la manifestación de la rebeldía del pueblo del Señor, es la misma de hoy. La misma rebeldía del pueblo israelita nos está mostrando que se perdió esa semejanza por culpa del pecado. La semejanza que traíamos con nuestro Creador se perdió por el pecado, y es lo que nos muestra a través de este salmo la rebeldía del pueblo de Israel con todo lo que el Señor había hecho por su pueblo cuando fue sacado de allí de Egipto, de la esclavitud, por Moisés. Con todo ello, el Señor los sacaba de esa esclavitud y de la servidumbre en que estaba totalmente el pueblo, mas ellos, cuando se sentían bien, se olvidaban del Creador. Dios los salvó cuando atravesó allí el Mar Rojo, que era perseguido por el pueblo egipcio, por los egipcios. Cuando el enemigo estaba atacando, Dios los salvó y los sacó de allí. Mas con todo ello, siempre el pueblo está tentando al Creador, ¿sí? Se olvidaron, dice el versículo 106:13, dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Hoy en día es la misma situación. El mundo y la gente natural, el mundo que nos rodea, no piden el consejo a nuestro Creador, ¿sí? Porque los pueblos están sin profecía, ¿sí? Los gobiernos están sin profecía, están desenfrenados a hacer sus propios actitudes que llevan solamente a un provecho personal, mas no un provecho que Dios quiere para con su pueblo, ¿sí? Que haya justicia, que haya equidad, que haya misericordia. Entonces los pueblos, los gobernantes están sin la profecía, sin la palabra del Señor, y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, que es lo que vemos hoy a través de la inmoralidad en la cual nos estaba manifestando el Señor a través de esos hechos en los cuales nos dice que varón y hombre creó, y ya vemos las consecuencias, y ya vemos los decretos, y ya vemos las resoluciones en otros países y también en nuestro propio país, donde aprueban totalmente leyes en contra de la moral. Las leyes que Dios nos da desde el libro de Deuteronomio, nos da leyes de justicia, leyes de moralidad, pero todas han sido violadas por el hombre. Y Dios quiere que esa rebeldía que el pueblo de Israel sea cortada y no continúe en estos tiempos difíciles, donde también se está manifestando esa rebeldía a aquellos que no quieren arrepentirse, que no quieren comprender, que no quieren entender que hay un Dios que es el que juzga, que hay un Dios que es el que nos está mirando. Habla el Salmo 11. Dios nos ve, ¿sí? Él con sus párpados nos observa, está continuamente observando cuáles son tus obras. Dice el Señor: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo del Señor. Y hoy en día también se manifiesta a través de entes y organizaciones que están en contra de la palabra de Dios, cuando comienzan a emitir leyes para que la palabra de Dios no penetre a los hogares, para poder ellos cuestionar
para poder ellos atacar, y esa es la manifestación del enemigo que viene a matar, a robar y a destruir. Entra en aquellos que no tienen temor de Dios y ellos comienzan a hacer y a proponer cosas en las cuales solo les va a proveer a ellos algo personal, intereses personales. Todo lo que hace el Todopoderoso es que tú te arrepientas y que esa rebeldía manifestada hoy todavía en el pueblo natural de Israel no sea manifestada en ti como verdadero israelita, porque el verdadero israelita es el que cree, el que se ha arrepentido verdaderamente, en el que cree que hay un poder grandioso, misericordioso y eterno, que es el que nos hizo, es el que nos guía, y que esa semejanza que nosotros perdimos por culpa del pecado, podamos nosotros recuperarla a través de un arrepentimiento sincero y verdadero, y podamos nosotros colocar la mirada en el Creador, ¿sí? Dice el 20, dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Eso es lo que hicieron, ¿dónde? En el monte de Oré. Mientras Moisés estaba trayendo las leyes y los mandamientos, los cuales todos fueron violados. El que no violó uno, violó el otro. Por eso fue necesaria la venida de su Hijo Jesús Cristo y dejarnos únicamente 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, el primero, por sobre todas las cosas, y el segundo semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy vemos que ni los 2 no se cumplen, porque no hay un arrepentimiento verdadero, no han creído en ese Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jacob, que es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Jesús Cristo, que en forma de pecado vino y nos rescató, porque estábamos también ahí muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor quiere es que nosotros no caigamos en esa rebeldía en la cual el pueblo natural israelita caía continuamente, porque no era solamente una sola vez. Continuamente el Señor les daba la victoria contra los enemigos, contra los amalecitas, pero prontamente se olvidaban de que Dios los había sacado de allá, de tierra de Egipto, ¿sí? Donde estábamos en qué? Pues estábamos en servidumbre, estábamos en esclavitud, y hoy en día el pueblo que no ha creído está en esclavitud, porque la corriente de este mundo es una fuerza grandiosa que avanza, y si tú no estás fundamentado en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, vas a ser arrastrado. Entonces Dios quiere hoy que tú hagas un pare en el camino, reflexiones en la palabra del Señor, porque ya el Señor lo manifestaba, que toda la palabra es inspirada por Dios. Nos hablaba allí en el libro de Timoteo, ¿sí? 3:16, segunda de Timoteo 3:16, toda es inspirada por Dios. No es palabra de nosotros, es palabra de Dios que la está llevando a tu hogar hoy, para que reflexiones, para que te arrepientas y comiences a buscar del Dios verdadero en tu corazón, te arrepientas y comiences a recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para los que creen verdaderamente, para que esa palabra quede allí en tu hogar y comiences a recibir las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, para cada uno de nosotros, cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que somos pecadores. Pero ya no estamos militando ahí en el pecado, porque tenemos un Dios que nos está observando, que nos está mirando. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, hermano, para que haga la oración y darle gracias al Señor. Gracias por permitirnos estar trayendo su mensaje. Al Señor está Isaías 24:4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon los derechos y quebrantaron el pacto
sempiterno. Padre Santo, pedimos misericordia, Señor, para este último tiempo, Señor. Tú no quieres que el pecador muera, que se arrepienta y viva, Señor. Ponemos, Señor, la palabra de Dios en las manos de ese poder de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Que las puertas de los corazones se abran, Señor. Tú dices que tocas a la puerta y aquel que oye tu voz, el que oye la palabra de Dios es de Dios, entrará a él y cenará con él, Padre Santo, para que reciba, Señor, todas las bendiciones del Padre, Dios y Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu nuevo pacto, Señor, tu misericordia, tu perdón. Al que se acerca, tú no lo echas fuera. Ponemos en tus manos, Señor, Padre Santo, la palabra de Dios que se ha expuesto, Señor, que nos hablas y nos reargulles, Padre Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios, donde dice que hay falsos mandamientos y estatutos de hombre que están traspasando y se vuelven predicadores contra los mandamientos y estatutos de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por la verdad que nos ha hablado, Señor. Padre Santo, en este día, en esta noche, te damos gracias, Señor, por las ondas que se transmiten por esta televisión y que salga con poder y autoridad en Cristo, Señor, tu mensaje, Señor. Padre bendito, porque somos mensajeros, Padre Santo, Señor, dice la palabra de Dios, y embajadores en esta tierra del reino de los cielos, que es la parte espiritual, que son los pensamientos de Dios que hemos expuesto en este día, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán, Señor. Que haya arrepentimiento en el hombre y vuelva en amistad con Dios, para que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento y el reposo que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga y los guarde. Buenas tardes. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.